Buenas tardes, espero que me estéis escuchando bien. Soy Manuel Rodríguez, soy arquitecto, doctor arquitecto y profesor de la ETSAM, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el Departamento de Construcción y de la parte de instalaciones. Vamos a, vamos a charlar esta tarde, vamos a comentar un poco las modificaciones de la revisión del documento básico de ahorro de energía, aprobadas a finales del año pasado y que en teoría entrarían en vigor a final de junio, el 28 de junio me parece que era la fecha, pero que ahora mismo está suspendido ese plazo de aplicación en razón del estado de alarma, que no sabemos cuánto va a durar y en la proporción en la que dure ese estado de alarma se ampliará en teoría el plazo. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver un pequeño contexto normativo de cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a hablar de los objetivos de eficiencia energética en los edificios y cómo el documento de ahorro de energía es la herramienta normativa que estamos empleando para conseguir esa eficiencia energética en los edificios. Vamos a entender o a procurar entender cómo se forma la estructura del documento básico de energía y cómo se ha ido puliendo a lo largo del tiempo. Y, sobre todo, vamos a hablar de las modificaciones de ese documento básico en cada una de sus exigencias y la aparición de algunos indicadores que seguro habéis ya tanteado un poco y a lo mejor alguno pues presenta alguna dificultad añadida sobre lo que ya es normal en una modificación de este calibre, que en el caso del documento básico de ahorro de energía es importante. No tanto en los otros documentos que se ha producido simultáneamente a este, pero en el de ahorro de energía sí es importante. Y luego intentaremos ir resolviendo alguna duda que pueda surgir. Bien, desde la Ley 38/99 de ordenación de la edificación, donde se plantea el inicio, el nacimiento de ese CTE a posteriori, y luego tardó un cierto tiempo, como marco normativo que fija las condiciones de la calidad de los edificios y sus instalaciones, pues hemos sufrido un proceso de mejora, de avance, paso a paso, apoyado siempre en las directivas europeas de eficiencia energética de edificios. Así tuvimos la entrada en vigor del CTE de 2006, las modificaciones de 2013 y una pequeña reforma de 2017. Y es con la directiva 2010 que se adquiere además el compromiso de los Estados de actualizar periódicamente los requisitos mínimos de eficiencia energética con intervalos no superiores a 5 años. Por eso nosotros ya estábamos fuera de plazo en esta última modificación y hubo que correr un poco a aprobarlo. A todo el mundo le hacía ilusión, por lo que yo he ido comentando, que hubiese sido la modificación de 2020, del 2020 famoso, que ya habréis oído muchas veces como referencia, y se hizo en 2019 también un poco por eso, por estar un poco más ajustado a los plazos que nos obligaban a esa revisión con un periodo inferior a 5 años. ¿Vale? Una directiva de 2018 que modifica la directiva 2010 de eficiencia energética en los edificios y la de 2012 de eficiencia energética genérica y poco más, ¿no? Eso sería como la estructura en la que nos hemos ido apoyando durante todo este tiempo para actualizar y mejorar las condiciones exigibles a los edificios. Como declaración de intenciones del propio CTE, en la parte, en el capítulo 3, artículo 15, cuando hace la presentación de las exigencias básicas que tienen que ver con el ahorro de energía, define ese objetivo como conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que una parte de ese consumo proceda de las fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. ¿Vale? Esa sería como la declaración de intenciones principal del propio CTE en lo que se refiere al ahorro de energía. Para satisfacer ese objetivo se crean las diferentes exigencias básicas, que ahora mismo tenemos 5, es cada una de las secciones del documento básico de ahorro de energía, y para trasladar a valores concretos, a parámetros objetivos, el documento básico va introduciendo una serie de procedimientos, de exigencias, de parámetros, de indicadores que chequean los proyectos para conseguir esos objetivos, el objetivo principal y luego cada uno de los objetivos de las exigencias básicas en sus requisitos.
primera reflexión. Cuando hablamos de eficiencia energética, tenemos que asociarlo directamente a consumo energético, ¿vale? Consumo energético del edificio para satisfacer las necesidades básicas de funcionamiento ordinario, que se resumen básicamente en la necesidad de acondicionamiento, de refrigeración, de calefacción, de refrigeración, de ACS, y para un cierto tipo de edificios todavía la iluminación solamente para los que no son residencial privada. Bueno, más adelante lo veremos además. Y cuando hablamos de ese consumo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fijaros, esa relación entre demanda energética y rendimiento de sistemas. Es decir, un edificio, un espacio que queremos acondicionado para un determinado uso y para una funcionalidad concreta, pues es difícil que por sí mismo consiga una estabilidad térmica que nos garantice el confort de manera permanente durante todo el día, todas las estaciones del año, etcétera, ¿vale? Como suele haber desajustes respecto a esas condiciones de confort óptimas, pues necesitamos de equipos, de sistemas que complementen o que entreguen la energía necesaria para calentar, para enfriar o para producir ese ACS, ¿vale? Y, por supuesto, también para iluminar los espacios cuando la luz natural no es suficiente, ¿vale? Al final, esa relación que estáis viendo ahí en la pantalla, consumo igual a demanda energética partido por rendimiento medio del sistema, ahí está todo, ¿eh? Ahí están todas las claves de las estrategias de ahorro energético. Podemos atacar el numerador, lo tenía que haber puesto en esta diapositiva y se me ha olvidado. Podemos atacar el numerador reduciendo esa demanda. Sería la estrategia básica, ¿vale? Es decir, conseguir que el edificio mantenga esas condiciones de confort en una oscilación libre durante el mayor tiempo posible, durante los periodos de tiempo mayores posibles también. Es decir, cuanto menos las franjas horarias sean menores en las que necesita el complemento de los sistemas activos, mejor. Ya veremos cómo podemos conseguir esa reducción de la demanda. En lo que afecta a los sistemas, para la parte que necesitemos de esos sistemas, pues tendremos que buscar tecnologías que satisfagan esa demanda que nos queda pendiente, que no somos capaces de hacer de una manera pasiva, pues haciéndolo con el mínimo consumo energético y otras cuestiones derivadas de ese consumo, ¿vale? Y por último, compondría los tres pilares del ahorro energético para esos sistemas que necesitamos de complemento, sistemas activos, utilizar en la medida de lo posible fuentes renovables, ¿vale? Entonces, resumiendo, edificios que demanden muy poco, ese poco que demandan con sistemas muy eficientes y, si es posible, que utilicen fuentes renovables, ¿vale? A partir de ahí hablaremos de edificios de consumo casi nulo o incluso de edificios de balance positivo, ¿vale? Es decir, que generan más energía, por ejemplo, de la que demandan para mantener esas condiciones de confort. Bien, pues esos tres pilares son los que dan estructura al propio documento de ahorro de energía. Reducción de la demanda, lo que teníamos en el numerador, es la H1, es el control, o que se llama ahora, la limitación que llamábamos en el que teníamos hasta ahora, de la demanda energética. Procuramos, a través de una serie de medidas, reducir en lo posible esa demanda energética, ¿vale? El control sobre los sistemas, pues lo haremos a través de tres de las exigencias bueno, también se me olvidaba decir que hay una parte que no podemos controlar tanto de demanda que estaría incluida dentro de la H4, porque la H4 parte de una demanda de agua caliente sanitaria que tenemos que satisfacer con unos sistemas. Lo que pasa es que esa demanda es más rígida, es más difícil de controlar, tiene que ver con hábitos, etcétera. Es un poco más complicado. Y nos pasábamos a los sistemas eficientes que utilizaremos para satisfacer esas demandas. Así tenemos el control sobre las instalaciones térmicas en general, que es la H2 y que todos conocemos, que es el RITE, que está también en revisión. El control sobre las instalaciones de iluminación, bueno, las instalaciones térmicas, las completas, que es el paquete gordo, ¿no? Luego las instalaciones de iluminación, que es la H3. Y, como os decía, la H4, que se encarga de los sistemas de generación y preparación de agua caliente sanitaria, de momento, para agua caliente sanitaria y climatización de piscinas, ¿vale? Y por último, que sería la parte que nos podría dar ese balance positivo del que hablábamos antes, la producción directamente local,
dentro del propio edificio o en su entorno próximo de energía eléctrica a través de fuentes renovables, ¿vale? Bien, pues y por último ya estaría el balance de todo esto, que es la H0, donde se traslada tanto la demanda como los sistemas empleados, como las fuentes renovables, se traslada a esa última exigencia, aunque es la primera en el documento. Ya os pongo aquí que no estaría mal que se ordenase de una manera lógica, como lo hemos visto ahora, y que la H0 es como el corolario, donde vemos y comprobamos todas las medidas previas que hemos tomado de cara a ver qué consume nuestro edificio y cuál es su balance energético final. Si nos aproximamos al consumo casi cero o si incluso podemos tener un balance positivo. En cuanto a las estrategias y medidas concretas de ahorro, bueno, esto está en todos los manuales. Yo aquí os he puesto unas cuantas que tienen que ver con cada uno de esos tres pilares, pero que hay otras más. Lo que pasa es que os he puesto aquellas que están ya sobre la mesa en el propio documento a través de indicadores que ya vamos conociendo y algunos que se han ido incorporando, y otros que se deberían ir incorporando o mejorando paulatinamente. Por ejemplo, el primero que os pongo, por importante, porque es la base de todo, el clima en el que construimos, en el clima en el que proyectamos, la precisión climática. Ahora trabajamos con climas normativos. Cuando hablo de clima normativo, muchas veces debería tener que ver con el real, pero otras veces tiene poco que ver con el real, ¿vale? Entonces necesitamos más precisión climática. Cuanto mejor conozcamos el clima del proyecto, más real serán los resultados y mejor podemos trabajar nosotros, porque muchas veces os habrá pasado en proyectos, como me ha pasado a mí, en zonas climáticas donde te exigían la introducción de sistemas de refrigeración, cuando en realidad ese clima, si no estuviese colgado de un clima provincial y una altura respecto al nivel del mar y sacas una conclusión de un clima que no es del todo cierto, pues te obligaba a colocar sistemas de refrigeración que no hacían falta. Bueno, pues necesitamos una mayor precisión climática. Para eso, en las comunidades autónomas tienen que hacer ese paso final de desarrollar los climas locales con mucha más precisión y no solamente por referencia de altitud. E incluso acercarnos al microclima del entorno del edificio. Yo puedo hacer muy buena arquitectura controlando la vegetación perimetral, las láminas de agua, no sé qué, no sé cuánto, pero nada de eso todavía tiene repercusión sobre la evaluación del comportamiento energético de mi edificio, ¿vale? Por supuesto, los temas de orientación, implantación y topografía, bueno, esos no han sido tocados todavía. La orientación sí que tiene importancia y está reflejada. Por supuesto, el control de las pérdidas y ganancias por la envolvente, que es una condición estacional y local, como os contaba antes. Bueno, el problema por ejemplo, la complejidad climática que tiene España, que tiene extremos en los dos lados, es que muchas de las medidas que tomamos que nos benefician, ya los habréis sabido por proyectos que hayáis hecho, las medidas que tomamos en invierno no siempre nos benefician o cuando no nos perjudican en verano y a la inversa, ¿vale? Entonces, el control de pérdidas y ganancias es relativo en función de lo que queremos, qué condiciones de acondicionamiento estamos buscando. Las temperaturas de confort razonables, ¿vale? Ahí el RITE sí que ya ha metido mano en cuanto a las temperaturas de consigna y demás, porque no es lo mismo pretender una temperatura interior de 20 o 21 grados en invierno, que se relacione ese salto térmico respecto al exterior, que si queremos 24 o 25 grados, que es totalmente, o en verano, estar con bufanda, como se ha comentado muchas veces, ¿no? No tiene mucho sentido. La personalización de horarios y gestión de espacios y sus sistemas, ¿vale? Eso es muy importante. El índice, veis que ahí os pongo en negrita el índice de forma y la compacidad. Aparece ya en este documento la compacidad como un elemento decisivo respecto a algunos indicadores de cumplimiento. Índice de forma y compacidad. También estaba en la que tenemos ahora mismo en vigor, pero, y todavía sigue en parte en pero para ponérselo más fácil a aquellos edificios que tienen un factor de forma más desfavorable, lo cual es un poco ilógico. Es decir, es como si al vehículo que consume más le hubiéramos dado como una especie de prebenda. Bueno, es que este consume más, no le puedo exigir mucho. Bien, en los tipos, que no tipologías, en los tipos de edificios que más demandan y que más consumen, se lo hemos puesto de momento todavía un poco más fácil, ¿vale? Y luego en lo que se refiere al denominador, a los sistemas, pues el dimensionado y cálculo adecuado de equipos, los rendimientos óptimos, que ahí sí que estamos prosperando y a pasos agigantados, muy deprisa,
Cada vez los sistemas son más eficientes en todos los sentidos, los convencionales, incluso los de combustión para la producción de energía térmica han mejorado mucho. Ya no os cuento nada los de los equipos autónomos, bombas de calor, etcétera, que su evolución en los rendimientos es enorme. Luego el punto 3 os pongo centralización, aprovechamiento del factor de escala. Ya en este documento ya aparecían de otra manera en los anteriores, pero ya empieza a hacerse referencia explícita a la posibilidad de que nuestro edificio se enganche a sistemas de producción, también de renovables, remotos, pero dentro del espacio urbano. Es decir, en el entorno, pues estoy pensando en los sistemas de calefacción urbana, por ejemplo, calefacción, refrigeración urbana o calefacción y ACS urbana, ¿vale? Que ese factor de escala nos puede dar lo que un solo usuario, pensad una caldera individual frente a una central térmica de barrio para 5.000 viviendas. Bueno, pues seguro que esa escala de esa central térmica de barrio va a tener unos rendimientos muy superiores en las calderas o en los motores si hace cogeneración, un mantenimiento mucho más adecuado que el que puede hacer un usuario en su casa, la seguridad de no tener el combustible dentro, los ahorros de espacio para la arquitectura. O sea, tiene un montón de ventajas esto que no entiendo muy bien cómo no se ha desarrollado más. La verdad es que últimamente sí hay muchos proyectos en este sentido, pero de momento la verdad es que se ha evolucionado poco en eso, ¿vale? Bien. La elección de fuentes de energía y flexibilidad en los cambios estratégicos. Aquí sería muy, muy importante también esto de los equipos centralizados para distribución a escala de barrio, porque pensad que hay un cambio estratégico de combustible y de repente el gas natural de todas las calderas que tenemos en casa ya no es el combustible estratégicamente óptimo. Habría que cambiar miles de calderas cuando en realidad en una central térmica centralizada se podría hacer de manera mucho más sencilla. Tengo una pregunta que dice, me parece haberte entendido que a peor índice de forma, mejor. ¿No es al contrario? Efectivamente es al contrario. La compacidad, al final, aunque lo hablaremos luego, lo que es la compacidad o lo que es el factor de forma es la relación entre la envolvente y el volumen que encierra. Pensad que si las transferencias de calor principalmente se hacen a través de la piel, ¿no? Las transmisiones las tenemos a través de esa envolvente. Si conseguimos a igualdad de volumen encerrarlo con menos superficie de piel, ya estamos disminuyendo las pérdidas, ¿vale? Eso es el índice de forma o la compacidad, que es a la inversa, ¿vale? El volumen partido por la superficie. Entonces, es mucho mejor volúmenes más compactos, ¿vale? Son más compactos las figuras limpias, las que tienen pocos pliegues. Pero esto que es una ventaja en los climas de invierno, cuando lo que queremos es disipar mucho calor de verano, nos va a interesar justamente lo contrario, mucha piel para disipar ese calor interior, ¿vale? Con lo cual, aquí también hay una contradicción, igual que con lo que os contaba antes. Las medidas que son a favor en invierno no lo son tanto en verano. Y ahora la compacidad, cuando la expliquemos, que la vamos a aplicar de una manera un poco selectiva, pero te confirmo que efectivamente, en principio para nuestros climas, y en Galicia es así, nos interesan edificios más compactos, es decir, que encierren volumen con poca piel, porque eso nos da garantía de poca transferencia de calor o de poco intercambio con el exterior, ¿vale? Bien. Perdón que la pregunta me la hacía Carlos Rodríguez y no lo he dicho, ¿vale? Y la tercera pata sería la incorporación de fuentes renovables. Bien. Aquí hay también muchas variantes. Podemos utilizar fuentes renovables de aplicación directa a los servicios demandados. El ejemplo típico es la solar térmica, que la utilizamos bien para preparar ACS, para calefacción, por ejemplo, con sistemas de baja temperatura, para acondicionar piscinas, etcétera. O podemos utilizar las fuentes renovables para producción de energía eléctrica, a través de cogeneración, también de fotovoltaica, etcétera, ¿vale? Que nos puede dar niveles de consumo que satisfagan el propio o generar excedentes, ¿vale? Lo que pasa es que aquí también deberíamos dar un pasito más, y alguno ya se empieza a dar en este cambio normativo. Sería fomentar y priorizar, en primer lugar, las más limpias. Si estamos buscando como efecto derivado reducir las emisiones de CO2, pues no todas se comportan igual,
os pongo ahí, ojo con la combustión. Ya sé que me vais a decir, no, pero es que la combustión de biomasa, por ejemplo, equilibra lo que representa el sumidero térmico el árbol en toda su vida como sumidero de CO2 y es capaz de compensar todas las emisiones derivadas de su transporte, transformación y de la propia combustión. Sí, pero si no podemos ahorrar la combustión, pues mejor también, ¿vale? Entonces, mejor las limpias, mejor las locales, y en esto ya se hace incidencia en esta modificación, las de vector corto, las que tengamos en proximidad, porque en el transporte de la energía se pierde. Y eso, cuando hacemos la conversión a primaria, ahí tenemos una pérdida importante. Y por último, menos hablado y menos tratado, fomentar las gratuitas, las que tienen un gasto de mantenimiento y durante toda su vida útil inferior. Las hay que tienen un gasto de mantenimiento bastante inferior a otras, ¿vale? Entonces, clasificarlas un poco por ahí y a la hora de elegir, también os digo que aquí somos libres todos y ahora que se ha abierto, quiero decir, se ha abierto la mano en ese sentido, que las aportaciones de renovables no se les pone apellido y cada uno puede escoger un poco lo que quiera, pues este criterio se podía aplicar. Bien, pues esa estructura del documento básico es la que tenéis aquí. Y el primer cambio se produce en el propio nombramiento de las exigencias, de cada una de las exigencias, ¿vale? De las 5 exigencias más la del corolario, que es como la principal, la H0, que está fuera de la lista. Vale, entonces, se producen cambios en el nombre y ya indican algo. La H0, limitación del consumo, ahí no hay cambio porque esa sigue siendo lo que es. En la primera, limitación de la demanda energética, se llamaba hasta ahora, pasa a condiciones para el control de la demanda energética. Yo aquí tengo alguna duda de lo que se ha hecho, pero bueno, en principio se han sustituido un chequeo más prestacional, porque ahora ya no se va a hablar de cuánto demanda. Yo echo mucho de menos ese valor, aunque la herramienta unificada, si trabajáis con ella, os va a seguir dando valores de demanda. En otra pestañita podéis seguir pidiéndole demanda, pero a mí la demanda me ayudaba mucho, ¿no? Porque es un valor de referencia en kilovatios hora metro cuadrado año y que ya sabías los que trabajamos en proyecto utilizando simulación energética desde el principio, incluso con volúmenes básicos, eso te va dando una idea de por dónde vas, ¿eh? Y entonces ese valor está bien. Ahora es más prescriptiva en el sentido de que tendremos unos indicadores y vamos chequeándolos y vamos comprobando si cumplimos o no cumplimos, ¿vale? La H2, rendimiento de las instalaciones térmicas, nuevamente condiciones de las instalaciones térmicas. Os he dicho que es el RITE que está en revisión. No sé ahora mismo en qué estado está. H3, eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, nuevamente condiciones de las instalaciones de iluminación, aunque esta la verdad es que no cambia mucho. H4, contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, lógicamente desaparece lo de solar y se habla de contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria y lo de las piscinas que no está en el título. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica y ahora es generación mínima de energía eléctrica a través del sistema que sea. Otra modificación de las previas, que creo que también es importante, es darle estructura propia a cada una de las exigencias, ¿vale? Y en ese sentido, el que tenemos ahora es un poco caos, ¿no? Porque cada exigencia tiene una estructura diferente y ahora se ha clarificado, ¿eh? Tendremos en cada exigencia, primero, la definición del ámbito de aplicación, que para mí siempre es lo más confuso, es lo menos técnico y lo que me hace más lío. Yo ya tengo un lío en la cabeza de todas estas modificaciones de edificio existente, ampliación, modificación, reforma, con qué volumen de reforma, no sé qué nos cuento. Esto es siempre lo más administrativo, lo más lioso. Pero tenemos eso, ámbito de aplicación, caracterización de la exigencia, es decir, qué pretendemos con esta exigencia y qué vamos a controlar, cuantificación de la exigencia, es decir, qué parámetros, qué indicadores te voy a pedir y qué valores límites se los hay, me tienes que cumplir. Justificación de la exigencia, esto también es un poco administrativo, pero nos viene bien porque es una especie de listado de saber qué tenemos que incluir en el proyecto para justificar ese cumplimiento, ¿vale? Y por último, las condiciones de construcción, mantenimiento y conservación, que también son importantes. La única variante se produce en la H0, que introduce un punto 4 por aquí, que es procedimiento y datos para la determinación del consumo energético, que tiene su lógica porque de todas las partes las podríamos hacer relativamente a mano bien todas, es decir, sentados con un papel y con la formación que tenemos hacer 4 números y podríamos justificar el cumplimiento, pero claro, la simulación horaria de todo un año del consumo energético es un poco más complicado, ¿no? Y necesitamos una herramienta de cálculo.
Bien, se reestructuran también todos los anejos. Los anejos se ordenan. Antes estaban salpicados por en cada una de las exigencias, luego todo un poco mezclado y tal. Y ahora hay, al final del documento, que veis que ha encogido de tamaño, aunque eso no significa nada, pero se ha ordenado un poco mejor. Y tenemos 8 apéndices, 8 anejos. El primero es de terminología, zonas climáticas, consideraciones para la definición de la envolvente térmica. Ahora veremos un poco lo que contiene cada uno. Condiciones operacionales y perfiles de uso, valores orientativos de transmitancia, demanda de referencia de ACS, temperatura del agua de la red, determinación de la permeabilidad al aire del edificio. ¿Vale? Aquí se suele utilizar para reflejar las tablas o los documentos de referencia que nos hacen falta para el cálculo, incluso los métodos analíticos de calcular alguna cosa, etcétera, algún ejemplo también, ¿vale? Entonces, por repasar así un poquito, en terminología ya sabéis que ahí es un compendio de definiciones, pero también de explicaciones de cómo se podría hacer alguno de esos cálculos, ¿vale? Os he puesto ahí destacados algunos de ellos porque aparecen nuevos o son variantes de los anteriores. Por ejemplo, la carga interna media, que veréis que se refiere a la carga interna sensible de ocupación por ocupación, por iluminación y por equipos en una semana tipo para el edificio que estemos. Viene un ejemplito allí muy bien explicado y yo creo que es útil verlo ahí. El coeficiente global de transmisión de calor, K, que aparece nuevo. Los que seáis más mayores como yo, que ya soy un poco, os acordaréis del K sub G, pues esto es un poco algo parecido. Es una especie de media ponderada de las transmitancias de los elementos que componen la envolvente, pero no de todos los elementos, ¿vale? Solamente de aquella parte de la envolvente térmica que está en contacto con el exterior o con el terreno, ¿vale? Quedan fuera los que están en contacto con otros espacios, ya sean del propio edificio o con medianeros con otro edificio o del propio edificio, que no me salía. ¿Vale? La compacidad, que ya hemos hablado de ella, ¿no? La relación entre el volumen encerrado y el área, ¿vale? Pero nuevamente, esta compacidad, el área se refiere solamente a la parte del envolvente que está en contacto con el exterior o con el terreno. Con lo cual, nosotros como proyectistas, aquí se abre, yo lo digo siempre, esta modificación es mucho más arquitectónica en el sentido de que queda en juego una labor para nosotros importante, podemos jugar con esa compacidad, igual que podemos jugar con la definición de la envolvente térmica, porque aquella parte de la envolvente que esté en contacto con o que tenga una relación que se va a considerar adiabática con otros espacios, quedará fuera de muchas de estas relaciones y mejorará, ¿vale? Por ejemplo, si yo defino la envolvente dejando el garaje en una unifamiliar fuera, la parte de contacto de mi vivienda con el garaje, esa parte no contará como parte del área de la envolvente, con lo cual aumentaré mi compacidad, ¿vale? Otro término nuevo, otro indicador nuevo es el control solar QSOL de julio, que no es otra cosa que las ganancias por radiación a través de los huecos, descontando todas las obstrucciones solares que tenga desde fuera hacia adentro e incluso considerando desplegadas todas las protecciones móviles que no se van a tener en cuenta o no en esa medida, por ejemplo, para el cálculo del consumo energético, o para la demanda, pero que aquí en este indicador sí se va a considerar que si tenemos persianas están desplegadas o que si tenemos cortinas están desplegadas o cualquier otro elemento de protección que pudiésemos tener, o un toldo exterior o lo que sea, ¿vale? Cuando se hace el cálculo de demanda regular, estos elementos no se tienen tan en cuenta porque dependen de la activación humana, de la persona que lo recorra, y eso no siempre es así. Pero aquí se hace como una especie de análisis de la capacidad de bloqueo que tiene sobre la radiación el edificio, ¿vale? Se cambia la definición de consumo de energía casi nulo, que luego lo veremos, ¿vale? Las zonas climáticas, el anexo B, que sigue exactamente igual que estaba hasta ahora, clima de la capital de provincia y luego por altitud respecto al nivel del mar, los climas locales. Condiciones para la definición de la envolvente térmica. Y aquí sí que ya, lo que os adelantaba un poco antes, hay modificaciones y modificaciones importantes, ¿vale?
dice textualmente, compuesta por todos los cerramientos y particiones interiores, incluyendo sus puentes térmicos que delimitan todos los espacios habitables del edificio o parte del edificio. Esa es la envolvente térmica completa, que tendrá repercusión en su composición, por ejemplo, para definir los límites, los valores límite de transmitancia de la envolvente, ¿vale? Por ejemplo, se puede incluir alguno o la totalidad de los espacios no habitables que tengamos en el perímetro del edificio. Imaginaos que este es un local comercial, ejemplo típico, un edificio de viviendas que tiene un local comercial abajo. Tenemos estas tres opciones, ¿vale? Definirlo como habitable dentro de la envolvente térmica, ¿vale? En ese caso, si tiene un perfil de uso definido, pues es el cumplimiento de la limitación del consumo energético, este lo hará conforme a su uso, que será terciario, comercial o lo que sea, y el resto del edificio, si es residencial, pues lo hará como residencial. La envolvente, las condiciones de la envolvente, estoy pensando en la transmitancia límite de todos los elementos que componen la envolvente, irá por aquí fuera y todos los cerramientos tendrán que cumplirlos en la línea azul, ¿vale? Las exigencias respecto a la envolvente. En cambio, la relación entre el local y la vivienda tendrá que cumplir, la parte esa verde que veis en la proyección, la limitación de descompensaciones entre espacios de diferente uso, ¿vale? Podríamos optar por dejarlo fuera, ¿vale? Y entonces los límites, por ejemplo, de transmitencia de nuestra envolvente, los componentes de nuestra envolvente, vendrían por aquí, ¿vale? Y en ese caso, este quedaría fuera, ¿vale? O podríamos decir que es un no habitable dentro y, por ejemplo, para el consumo de energía no entraría esa superficie como espacio no habitable, que está, por ejemplo, sin definir. Hacemos el edificio, definimos bien todo el cerramiento exterior, pero el espacio sigue ahí sin construirse, por ejemplo, ¿vale? Y luego también existe la posibilidad de excluir del ámbito de la envolvente térmica espacios pues, que vayan a permanecer no acondicionados durante toda la vida del edificio, podrían ser las escaleras, ascensores o pasillos, que sabéis que tienen la condición en un edificio residencial, por ejemplo, las escaleras, las circulaciones y demás tienen la condición de habitables, ¿vale? Espacios muy ventilados, con una ventilación permanente superior a los 10 litros segundo por metro cuadrado, o espacios con grandes aberturas permanentes de al menos esa dimensión por metro cuadrado. Bien, más anejos, el de condiciones operacionales y perfiles de uso, que ahora se refiere solamente al residencial privado, ya no tenemos ese listado del edificio de referencia. Valores orientativos de transmitancia, que nos dan una idea, que siempre hay que tomarla con mucha precaución, de valores de transmitancia, de US, en función de la cual podríamos estar pensando en el cumplimiento, ¿vale? Pero depende mucho de otras cuestiones, ¿vale? Demandas de referencia de ACS, este ha cambiado poco, ahí en ese anexo nos dicen cómo calcular la ocupación. Sabéis que hay una tablita que dicen que en función del número de dormitorios fijamos una ocupación y la recomendación es que la utilicemos siempre. Si un documento normativo nos está indicando cómo podemos calcular la ocupación, lo debemos aprovechar porque es más fácil de justificar todo lo que viene después. El factor de centralización que no cambia, que se aplica solamente en residencial privado, ¿vale? Que es una reducción de la acumulación, no es otra cosa, ¿vale? Y la dotación para preparar agua a 60 grados y también la forma de cómo lo haríamos, cómo calcularíamos esa dotación si la preparación del ACS no es a 60 y es a 57 o a 55 o lo que sea. Temperatura del agua de la red, que este podría haber estado perfectamente dentro del otro porque son tablas del agua fría mes a mes por capitales de provincia y una pequeña fórmula para hacer el cálculo de otra localidad, pero que se utilizan para el ACS, ¿vale? Entonces podría estar en el otro. No sé muy bien por qué se ha puesto ahí, no tengo ni idea. Determinación de la permeabilidad al aire del edificio. En este anejo nuevo nos introduce el método de cálculo analítico de un indicador nuevo, que es el N50, que seguro que también habéis oído hablar de él y os ha producido una cierta intranquilidad, que es la justificación, el cálculo de justificación de las renovaciones hora del conjunto del edificio, es decir, de la permeabilidad de toda la envolvente.
plantea la norma dos formas de justificar esa permeabilidad, ese valor que nos va a pedir ese indicador, el cumplimiento de ese valor límite, que es de esta forma analítica y abreviada, o mediante ensayo de la puerta soplante o el blower door, este famoso que ya llevan haciendo los Passive House mucho tiempo, ¿vale? Problemas. Muchas veces con el cálculo analítico, nosotros que estamos haciendo los ejemplos de aplicación para el CTE, nos encontramos en vivienda unifamiliar sobre todo que tenemos un valor que no podemos cumplir porque los parámetros que nos da estimados para una buena construcción de permeabilidad de la parte opaca es fijo, no lo puedo variar, no puedo justificarlo de otra forma. Y en ese caso, deciros que esto se aplica, este indicador para viviendas de más de 120 metros cuadrados, en ese caso estamos abocados a hacer el ensayo sí o sí durante la obra, ¿vale? ¿Estaríamos en valores Passive House? No, todavía no, porque ojalá. A ver, en cuestiones de demanda ya estábamos bastante bien. Quiero decir que ya sabéis que los Passive House son 15 kilovatios hora, metro cuadrado año de calefacción y refrigeración, pero claro, en este valor de renovaciones ellos están pidiendo 0,6, ¿vale? Y nosotros, ahora mismo con la N50, es función de la compacidad, los valores que nos van a pedir, y para compacidades por debajo de 2 nos están pidiendo 6 renovaciones como máximo, y para compacidades superiores a 4 nos están pidiendo 3 renovaciones como máximo, ¿vale? Passive House es 0,6, me parece recordar, o 0,5, creo que es 0,6. La pregunta me la hacía Junqueras Lamas Vaquero. Bien, volveremos sobre el N50 ahora cuando veamos los indicadores uno a uno. No, me pregunta Mónica Folgueira que si el N50 es obligatorio para viviendas justificarlo para viviendas de más de 120 metros cuadrados, pero lo podremos justificar analíticamente si con la fórmula, con el cálculo somos capaces de justificar que estamos en ese valor, y si no somos capaces tendremos que hacer el ensayo durante la obra, ¿vale? Me confirma Adrián Riolado que en Passive House es 0,64 las renovaciones, ¿vale? Me sonaba a mí por ahí el número. Gracias. Bien, bueno, entramos en materia. H1, demanda, ¿vale? Control de la demanda. Ámbito de aplicación, que aquí, bueno, lo que os decía, hay cambios, pero relativamente, quiero decir, no se mueve tanto. En edificios nuevos se modifica alguna exclusión porque desaparecen las edificaciones o partes que estén abiertas. Ahora lo comento. Vamos a ver primero los que entran, ¿vale? Nuevos, ampliaciones, cambios de uso, reformas, y luego dentro de cada uno de los requisitos, de cada uno de los indicadores, habrá variantes, sobre todo en función del grado de intervención sobre la envolvente. La frontera va a estar en el 25%, más o menos, ¿vale? Bien, exclusiones. Los protegidos, estas se van a repetir muchas veces, yo creo que más adelante ya no las voy ni a repetir. Los edificios protegidos, catalogados como tales y con una protección oficial, construcciones provisionales que vayan a durar menos de 2 años, edificios industriales, defensa o agrícolas de baja demanda. Ojo con esto porque en la mayor parte de las exigencias, cuando nos dicen este apartadillo, no implica que si, por ejemplo, tenemos una nave industrial, si dentro tenemos una oficina, tendrá que cumplir sus propios requisitos, ¿vale? Esto está reservado para las zonas, incluso dentro de este tipo de edificios, de baja demanda, ¿vale? ¿Y a qué se refiere baja demanda? Porque esa es la siguiente pregunta que me haríais. ¿Y cómo sé yo cuándo es baja demanda? Baja demanda lo aclara en algún punto, no me digáis, porque ya tengo tal cacao en la cabeza de lecturas y de historias, pero en el documento lo aclara en algún sitio que ahora mismo no recuerdo, que se refiere a las zonas que no requieren un acondicionamiento para el confort térmico de ese espacio. No esté ocupado por personas o porque es una zona, yo que sé, de procesos industriales que no necesiten un acondicionamiento específico de confort, ¿vale? Y luego, por supuesto, edificios aislados de superficie útil menor de 50 metros cuadrados. Aquí hay gente también que ya ha protestado mucho porque se dejaba fuera este tipo de edificios. Bueno, ahí
opiniones para todos los gustos. Y os decía que desaparecen algunas exclusiones del documento anterior. Por ejemplo, las edificaciones o partes que estén abiertas de forma permanente, porque ahora si queremos lo podemos dejar haciendo pasar la envolvente y dejando fuera ese espacio, se quedaría fuera de todo control en cualquier caso. El cambio de uso característico del edificio, aun cuando éste no suponga una modificación de su perfil de uso. Vale. Vale. Bueno. Ojo que también lo que os pongo aquí, que se personaliza en cada exigencia el ámbito, la aplicación concreta para determinado tipo de edificios. Y alguna que os comentaré después que pasa desapercibida y a mí me había pasado durante mucho tiempo y veo por ahí muchos documentos de indicación de aplicación y nadie los menciona y me parecen muy importantes. Algunos os comentaré más adelante. Bien, caracterización y cuantificación de la demanda. En este documento tenemos como 3 bloques. Uno que se refiere a condiciones de la envolvente térmica y sobre ella nos van a pedir cuentas sobre la transmitancia de la envolvente térmica de cada uno de sus elementos, sobre el control solar de la envolvente térmica, que es el Q solar de julio que hemos visto antes, y sobre la permeabilidad de la envolvente térmica, que veremos también ahora en detalle, que tiene que ver con la parte opaca y con la parte de huecos, ¿vale? Luego, un control sobre la limitación de las descompensaciones para particiones, tanto entre unidades del mismo uso como entre unidades de usos distintos y entre unidades de uso y zonas comunes, muy típico en el residencial. Y por último, la limitación de condensaciones en la envolvente térmica, que esto sigue prácticamente igual, ¿vale? No ha tenido grandes cambios, salvo lo que os comentaré después. Bueno, que yo creo que ya todos lo sabéis, que entre las dos partes de condensaciones posibles, las superficiales y las intersticiales, las superficiales han pasado al de salubridad porque tiene más que ver con eso, y las intersticiales que pueden perjudicar a los elementos de aislamiento específicos que siguen aquí, y hay un método de cálculo en el documento, en los documentos estos de apoyo al documento básico de ahorro de energía, que está publicado también y que podéis echar manos de él porque es muy, muy, muy interesante también para el de control solar, que ahí vienen todas las indicaciones, las tablas y demás. Bien. Vamos con los indicadores concretos. El primero, aparece una tabla de valores límite renovados, más exigentes, para la comprobación de la transmitancia de cada elemento de la envolvente, ¿vale? Y aquí tenéis, pues, muros, suelo, lo típico. Esto sí que os sonará en función de las zonas climáticas de invierno, con sus valores límite, ¿vale? Y una salvedad que en lo que se refiere a huecos, dice que los huecos en escaparates y demás, que es un problema específico, pues que podrán incrementar el valor un 50%, ¿vale? Cuando hablamos de reformas, se aplicará a elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente. O cuando vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervención, cuando ésta suponga un incremento de las necesidades energéticas del edificio. Esto lo he puesto casi literal, pero está clarísimamente hablando de las terrazas, ¿vale? De cuando metemos una terraza hacia el interior, de repente tenemos un voladizo que antes era una terraza. Luego lo hemos cerrado con un cerramiento de carpintería y vidrio. Y luego decidimos meter un cargadero y derribar parte de la fachada para meterlo dentro del salón. Operación típica. Bueno, pues si hacemos eso, esa parte de envolvente que ha cambiado de condición, que en un momento era un elemento exterior, pues debería cumplir estas condiciones, ¿vale? Y dice que en reformas, esto también es un poco particular, dice que en reformas podremos superar estos valores de coeficiente si el K global que obtenemos con la reforma es como un poco más permisivo, es mejor que el K que tendríamos aplicando estas transmitancias, ¿vale? Habría que hacer la doble operación y en ese caso nos permite como alguna descompensación, es decir, podemos gastarnos. Esto tiene que ver, ¿por qué? Pues porque si hacemos una rehabilitación, por ejemplo, muchas veces no podemos conseguir un nivel de aislamiento muy bueno en la parte opaca, porque tenemos que consumir, si no podemos hacer un SATE por el exterior y tenemos que consumir espacio por el interior, pues vamos a niveles de aislamiento a lo mejor muy reducidos. Y podemos compensar eso, pues, con unas carpinterías mejores, porque si sustituimos las ventanas nos pueden equilibrar un poco el K global, independientemente de que para ese muro pues no tengamos el valor de transmitancia óptimo, ¿vale?
más indicadores. El K-límite, ya hemos hablado de él. Es como una media ponderada de las transmitancias en relación a su superficie que ocupan en la envolvente, ¿vale? Pero, repito, solo elementos en contacto con el exterior o con el terreno, ¿vale? Pues eso, sumatorio de todas las transmitancias de cada cerramiento y luego por su superficie y partido por la de intercambio. Vale. A ver aquí. Ah, sí, mira, fíjate. Este es uno de los importantes. En caso de... Bueno, esta es la de residencial privado, sí, perdón. Es función ya de la compacidad, ¿vale? Este coeficiente. Aquí aparece la compacidad. Y tendremos por debajo de 1 estos valores, por encima de 1, por encima de 4 estos valores. Edificios nuevos, cambios de uso con el 25%. Los valores intermedios los tendremos que interpolar y obtener el valor de referencia a nosotros, ¿vale? Y dice que en el caso de ampliaciones los valores límites se aplicarán solo en caso de que la superficie o el volumen construido se incremente en más del 10%, ¿vale? Y aquí, importante, en los que no son residencial privado, esta es la tabla de residencial privado, pero hay otra tabla igual para los que no son residencial privado, si tenemos una compacidad por encima de 5, nos eximen del cumplimiento de este K, ¿vale? ¿En qué están pensando aquí cuando han redactado eso? Pues yo imagino que estarán pensando en los locales comerciales, por ejemplo, de una galería o dentro de un centro comercial, que a lo mejor solo tiene un contacto con la envolvente en el exterior y todo lo demás es cerramiento dentro del propio edificio. Pues en ese caso, su compacidad, como solo entran en juego los elementos de la envolvente en contacto con el exterior o con el terreno, su compacidad va a ser muy grande porque el volumen será todo, pero partido solamente por el área de esa parte de la envolvente, que a lo mejor es un trozo de fachada nada más, ¿vale? Su compacidad puede ser 5 o 10. Bien, entonces en ese caso, cuando tú haces la reforma de ese local, no tienes por qué aplicar el coeficiente K global, ¿vale? Bien, el indicador del control solar de la envolvente. Perdón, voy a ver un poco. Control solar de la envolvente térmica. Os decía, es para el mes de julio toda la radiación incidente que somos capaces de bloquear, ¿vale? Bloquear, pues con, yo qué sé, con el retranqueo propio del hueco, de todos los huecos de la envolvente, ¿vale? Con una visera que tengamos, con un elemento remoto, del tipo que sea, y activadas todas las protecciones móviles previstas en el edificio, ¿vale? En esas condiciones, bueno, cuando creéis, voy apoyando un poco, aunque no, si nos metemos en Hulk, ya entonces ya sería imposible, pero cuando creéis los huecos ahora en Hulk, en la versión nueva, os va a pedir este valor, ¿vale? Y este valor, no sabréis de dónde sacarlo, pero están en el documento de apoyo al documento básico, el DBHE, de los parámetros característicos de la envolvente. Ahí tenéis tablas de cómo aplicar este factor de protección que tenéis que incluir al crear los huecos. Estoy buscando para ver si puedo deciros la página y todo. La página 14 de ese documento, ¿vale? Ah, me pregunta Paula Alfonso, los elementos vegetales. A ver, esta pelea yo creo que está perdida, emparrados y demás. En principio, no. En principio, no. Yo creo que en la mente de esta gente eso no está incluido, por lo menos en las fórmulas no se puede reflejar. Pero enlazando con lo que hablábamos del microclima,
creo que es una de las aspiraciones que deberíamos tener de poder simular con los elementos vegetales y los de entorno próximo, las parras, por ejemplo, que producen un efecto sobre la cara exterior del muro, no solamente de sombreamiento, sino también de microacondicionamiento de la temperatura exterior en ese punto, ¿vale? Y que modifica totalmente las pérdidas por transmisiones también, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, a la pregunta que me hace Paula, tristemente no lo podrás incluir ahora, me temo. Bien, entonces, cuantifica eso, la capacidad del edificio de bloquear la radiación de una manera intencionada, es decir, accionando todas las protecciones, ¿vale? Eso es un arma de doble filo. Ya os decía que esto se considera así para este indicador, pero para el resto de cálculos de demanda y de consumo final tienen un peso mucho menor, ¿vale? Porque se sabe que esto depende del accionamiento intencionado del usuario y no siempre va a ser así, ¿vale? Los que sean mecanizados o robotizados ya es otro tema. Bien, no lo he dicho. Establece esa relación de ganancias solares en relación con el espacio útil de los espacios incluidos dentro de la envolvente térmica. Es una relación de kilovatios hora, metro cuadrado, mes, el de julio, ¿vale? Y la radiación era la de julio para ese lugar. Se discrimina su valor. Aparte que lo tenía, no sé si lo tenía por aquí. Está buscando. Perdóname un segundo. Sí. Vale. Bien. Bien, pasaremos al de permeabilidad, al N50. Este es de aplicación solamente en residencial, privado, ¿vale? Y solamente para edificios de más de 120 metros cuadrados, ¿vale? Y aquí veis los valores que os comentaba antes de las renovaciones de 3 y 6 en función de la compacidad, por debajo de 2, por encima de 4, en medio, como siempre, se interpola, que esto es una técnica que ahora en todo el documento se aplica bastante. Y esta es la fórmula. He procurado no poner fórmulas porque me parecía un poco exagerado, pero para explicarme un poco mejor, ¿vale? Fijaros, tenemos dos controles de permeabilidad, dos indicadores, ¿vale? Uno para huecos, que son los valores límite de permeabilidad al aire con un diferencial de presión de 100 kilopascales, que es el Q100 que teníamos antes exactamente igual. Lo que pasa es que ahora nos han movido como una posición, ¿vale? En las zonas cálidas, alfa A y B, ahora nos van a pedir una clase 2 o superior. Antes era una clase 1, hasta 50 metros cúbicos hora metro cuadrado, y ahora son 27. Y para los C, D y E, clase 3, que antes nos valía el 27, una clase 2. Y ahora nos van a exigir 9 metros cúbicos hora metro cuadrado, ¿vale? O sea, nos han desplazado un puesto. Vale, aquí no pasa nada, porque como os pongo aquí, la carpintería nos lo justifica mediante ensayo normalizado el proveedor, el fabricante, el carpintero, quien sea, y lo podemos justificar sin ningún problema. Eso va aquí en la fórmula, ¿vale? El área del hueco por el caudal de ese hueco, ¿vale? Que es este. Bueno, este es el límite. Tú puedes tener una clase 3 que en lugar de 9 tenga 8 o 7 y una clase 4 por debajo de 3, ¿vale? Tú harás área del hueco por el caudal estimado para ese hueco, que lo tendrás normalizado ahí. ¿Qué ocurre? El problema viene aquí. El problema viene aquí porque tendré una área opaca y un coeficiente de caudal para ese área opaca. ¿Qué ocurre? Que en el documento ese coeficiente de caudal está limitado a dos valores, ¿vale? En edificios existentes, ese valor va a ser 29, sí o sí, y en edificios nuevos o existentes con permeabilidad mejorada, dice en el anexo H, 16, ¿vale? Entonces, si mi edificio es muy bueno, yo puedo poner aquí 16. Y habrá que ver la forma si podemos demostrar otra cosa. Pero de momento en la tabla viene así. Entonces, si yo hago esta cuenta, como estos son caudales, que no lo he contado, para diferencial de presión de 100 pascales, tanto el de la ventana como este, partido por el volumen, ¿vale? Interno de la envolvente térmica, y esto es para pasar
a un diferencial de presión de 50, me dará un valor. Si yo no alcanzo el valor límite que tengo aquí, pues yo en proyecto me quedaré ahí y cuando tenga que levantar el edificio, hacer la obra, no me va a quedar más remedio que acudir al ensayo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues un riesgo entre comillas, quiero decir, aunque los valores son, bueno, no muy exigentes, pero ya vas a estar con la angustia. ¿Qué hacen los Passive House? Y aquí, como Adrián es un experto en Passive House, por lo que he visto antes, ellos hacen lo siguiente, hacen un ensayo cuando colocan la barrera. Lo que hacen, por si no lo sabéis, es una especie, forran el edificio con unos plásticos, con una membrana que impide el paso del aire, ¿vale? Ahí hacen un ensayo. Luego, cuando colocan las instalaciones, que sabéis que implican perforaciones, taladros, no sé qué, no sé cuánto, vuelven a hacer el ensayo. Y cuando termina el edificio, hacen el ensayo definitivo, el bueno, ¿vale? Entonces, eso sería un poco el procedimiento. Sí, yo en mi caso es lo que haría, para estarme un poco más tranquilo viendo cómo evoluciona el edificio. El coste de los ensayos, hasta donde sé, no es muy elevado, pero es un gasto más, eso es así, para el proyecto. Repito, se aplica solo a edificios nuevos de uso residencial privado, ¿vale? El N50 no afecta al terciario o a los otros usos y solamente con superficie útil superior a 120 metros cuadrados, ¿vale? Si la vivienda tiene una superficie útil de 119, no es obligatorio. Vale, me dice Marta que los Passive House solo hacen 2 ensayos, uno en obra para tantear y otro al final que es el que exige el sello, ¿vale? Yo, repito, yo iría más por los, si se puede, quiero decir, depende mucho del proyecto, del volumen del proyecto y demás. A mí la fase intermedia esa de inclusión de las instalaciones me produce cierto respeto. Bien, como os decía, los valores límite nuevamente en función de la compacidad. Fijaros que aquí la compacidad juega al revés. Antes nos beneficiaba una compacidad elevada, ¿vale? Ahora, a compacidades mayores nos exigen un N50 más exigente, perdón, ¿vale? Tiene su lógica también, ¿no? Bien. Limitación de descompensaciones. El ámbito de aplicación, edificios nuevos y en reformas, lo mismo de antes, ¿vale? Los que sustituyen, incorporen o modifiquen y los que vean modificadas sus condiciones porque, por ejemplo, en el ejemplo de la terraza pueden estar implicados tanto los elementos exteriores como particiones interiores de diferente uso, ¿vale? Bueno, la imitación de descompensaciones es una tabla que creí que la había pegado aquí, pero vamos, es una tabla tal cual, también con unos valores límite, dependiendo si es entre espacios del mismo uso, diferentes usos, etcétera, ¿vale? Vale, me dice Paula Alfonso que el primer ensayo se hace con las tuberías pasadas por la envolvente, de acuerdo, ¿vale? Entonces sí, ¿vale? Yo creía que hacían uno primero cuando colocaban la membrana y luego otro con las instalaciones, ¿vale? Pero por lo que me estáis diciendo, el primero de la membrana no se hace. Bien, limitación de descompensaciones. Limitación de condensaciones en la envolvente térmica, lo que os adelantaba antes, ¿vale? Sí que el cálculo, bueno, es relativamente sencillo, ver las presiones de vapor o las temperaturas interiores y ver cuándo se alcanza la temperatura de rocío y precipita ese agua, se produce una condensación y el CTE lo limita a las que pueden ser perjudiciales para el aislamiento. En teoría, las condensaciones intersticiales deberíamos evitarlas en todo caso. Y ahora que trabajamos con niveles de aislamiento tan grandes, este problema le vamos a tener cada vez más. Incluso cuando trabajamos con 2 hojas, ojo con esto, 2 hojas de aislamiento, un SATE y un trasdosado interior, por ejemplo, que tenga un trasdosado autoportante, que incluimos una lana mineral, aunque sean 4 o 5 centímetros, y fuera tenemos el SATE a lo mejor otros 10. Ojo con esa primera hoja, cuando el aire rebasa esa primera hoja,
que ha perdido temperatura y ya puede estar en el límite, en la frontera de producir esas condensaciones, ¿vale? Entonces hay que hacer ese análisis que no lo hace Hulk, pero hay un montón de herramientas para hacerlo. Bien, H2, RITE. Aquí no vamos a hacer nada, no vamos a decir nada, porque además está en revisión, pero ya sabéis que tenemos que cumplirlo de igual manera. Hay partes que nos afectan, por ejemplo, en ventilaciones, estamos en residencial y en los usos compatibles o cercanos al residencial estaríamos en el de salubridad en el HS3 y en ventilaciones para los otros usos estaríamos en el RITE. Bueno, con toda esa pequeño lío, ¿no? De a veces conflicto entre de las propias instalaciones que se reparten en un sitio y en otro, porque la ventilación que se defiende como una parte de las condiciones de salubridad, pero también tiene una parte que nosotros, por ejemplo, yo en las clases de climatización digo que es la primera de las instalaciones de climatización, la ventilación, que es la única que se exige siempre, ¿vale? Y luego la aportación de calor, la calefacción, la refrigeración o incluso los tratamientos del aire, pues sí o no, ¿vale? Bien. Iluminación. Aquí no cambian muchas cosas, ¿vale? Se hacen pequeños ajustes. Entonces, se aplica a edificios de nueva construcción, intervención en edificios existentes, cuando la renovación o la ampliación de una parte de la instalación, la superficie útil total final sea de más de 1000 metros cuadrados, más del 25% de la superficie iluminada, ¿vale? O en el caso de cambio de uso característico del edificio o en los cambios de actividad en una zona del edificio, ¿vale? Y aquí ya se meten muchas más cosas, ¿vale? Se excluyen las viviendas, por supuesto, el alumbrado de emergencia, los edificios protegidos, bueno, todos estos los criterios que hemos visto ya antes, construcciones provisionales de utilización menor o igual a 2 años, los edificios aislados con una superficie inferior a 50 metros y los industriales con todas esas prevenciones que os contaba antes respecto a las zonas que sí que tendrán que seguir cumpliendo. ¿Qué indicadores tenemos aquí? Los habréis manejado ya en la normativa que tenemos ahora en vigor. Está el VI, que es un indicador que nos pone en relación la potencia instalada en densidad de potencia en vatios metro cuadrado por cada 100 lux que recibimos. Hay una tabla de valores límite que sigue tal cual, no se mueve ni se modifica ningún valor. La potencia instalada en vatios, nuevamente en densidad de potencia, vatios metro cuadrado. Ahora antes era una tabla, un listado por usos que nos ponía un límite de densidad de potencia instalada y dejaba un resto para más de 600 luxes. Ahora se pone menos el aparcamiento, que se le da un valor fijo, y para el resto se hace en función de la iluminancia de los lux que necesitamos en el plano de trabajo, ¿vale? Sistemas de control y regulación, que esto sigue prácticamente igual, nos exigen la instalación de iluminación de cada zona dispondrá de un sistema de control y regulación, el encendido y el apagado manual externo al cuadro, siempre para no utilizar los encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico y las zonas de uso esporádico, circulaciones, aseos, baños y apagados, con apagado por detección de presencia temporizado o el sistema de pulsador temporizado. Y luego los sistemas de aprovechamiento de la luz natural en la franja de los 5 metros de fachada o bajo el lucernario, ya sabéis, dependiendo de las condiciones de ese hueco en función de las obstrucciones remotas que tenga, si es un patio en función de las dimensiones del patio, de la altura que nos queda hasta arriba, bueno, que ya lo conocéis del documento existente. H4. Aquí cambia un poco la cosa. La demanda mínima se ha subido a 100 litros. A partir de 100 litros día de demanda de ACS. El resto de supuestos se mantiene más o menos. Edificios existentes, si cumplen que la demanda de ACS es mayor de 100 litros y se reforma íntegramente, entonces en ese caso sí, o la instalación de generación térmica o el cambio de uso característico del mismo, ¿vale? En ampliaciones e intervenciones que no estuvieran cubiertas por el punto anterior, se aplica a edificios con demanda inicial de ACS de más de 5.000 litros día y que supongan esa ampliación
más de un 50% de la demanda inicial, ¿vale? Climatizaciones de piscinas, las nuevas, por supuesto, las cubiertas, pero también cuando se transforma las descubiertas existentes en cubiertas, ¿vale? Esto ha cambiado un poco. Y ahora en la caracterización, os lo pongo ahí porque sí que ha cambiado, lógicamente, porque antes se referían siempre a la contribución solar térmica. Aunque yo imagino que, bueno, en muchos casos, bueno, aquí tengo dudas, ¿no? En la contribución de energía eléctrica, pero aquí sí que habrá cambios. Los edificios, dice, satisfarán sus necesidades de acceso y climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de las fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables, bien generada en el propio edificio, lo que os comentaba al principio del todo, o bien a través de conexión a un sistema urbano de calefacción, bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción, que lo he puesto ahí 2 veces. Los requisitos son los dos, la contribución para el ACS o para la piscina y la necesidad de un equipo, de un sistema de medida que permita el control de la energía suministrada, ¿vale? Que en este caso nos referirá ya, antes en el documento que teníamos ahora, bueno, yo creo que lo vemos luego, habría una descripción más detallada y ahora nos remite directamente al RITE. La cuantificación, ¿cuánto tenemos que contribuir? Esto sí ha cambiado, se simplifica mucho, como contribución general renovable del 70%, si la demanda para la demanda de ACS normal, ¿vale? Y la contribución renovable del 60% si la demanda de ACS es menor de 5.000 litros día. Esto que pues, es que iba a escribir la de abajo, esto olvidarlo, porque se refiere, la genérica es esta, y cuando la demanda es de menos de 5.000 litros es cuando es del 60%. Con las prisas no se pueden hacer las cosas y aquí se me ha colado esta, que es copia de esta, ¿vale? En ampliaciones de edificios existentes se aplicará sobre el incremento de la demanda de ACS respecto a la demanda inicial, ¿vale? Y dice, se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ nuevamente o en las proximidades del edificio o procedente de biomasa sólida, ¿vale? Y luego el tema de las bombas de calor, que esto es lo que más deprisa está evolucionando, se podrán considerar contribución renovable siempre y cuando su rendimiento estacional sea mayor de 2,5 para las accionadas eléctricamente o para las térmicas de 1,15, ¿vale? Y ya sabéis que luego dentro de estas bombas no toda la producción tiene que ver con el factor que se puede considerar renovable. Tenéis no sé si es en el propio apartado del H4 viene un ejemplo de cómo se calcula la parte que se puede considerar renovable, que es sobre el calor útil, es 1 menos 1 partido por el rendimiento, por este valor y multiplicado por ese calor útil, os da la parte, la proporción que se puede considerar aportación renovable, ¿vale? Dice que el aprovechamiento de la energía residual, que solamente cuando hablamos de aprovechamientos residuales del edificio o del entorno, que solamente se puede considerar aportación obtenida de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio, ¿vale? Y en el caso de la residual procedente de equipos de refrigeración en residenciales, como máximo podemos considerar el 20% de la energía extraída, ¿vale? Lo de los sistemas de medida, que os decía que tienen que estar y sus condiciones están remitidas al RITE, ¿vale? Bien, en la aportación en la producción de energía eléctrica, aquí sí que hay cambios también, sobre todo en la superficie, en los usos afectados. Se amplía para empezar su aplicación a todos los usos que no sean residencial privado. Se reduce la superficie a partir de la cual es obligatoria la contribución. Se baja de los 5.000 a los 3.000 metros cuadrados y afecta a nuevos, a ampliaciones cuando superan o incrementan los 3.000 metros, a reformas integrales o cambio de uso cuando se superen los 3.000 metros cuadrados. Y ojo con esto,
se considera que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo, que muchas veces esto no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Las exenciones por razones urbanísticas, lo de siempre, de edificios protegidos, se deberá justificar en todo caso esta imposibilidad y cuál es la solución que hemos adoptado. Respecto a los indicadores, potencia a instalar, una potencia mínima, función de la superficie de construcción, potencia límite, en función, fijaros que aquí todavía estamos pensando en los colectores porque es función de la superficie de cubierta, porque será la opción, os decía aquí seguramente, dentro del propio edificio la más sencilla. Y si llamamos a sistemas del entorno, pues sí que podríamos vincularnos a un sistema de cogeneración, aunque dentro del edificio también podemos hacer microcogeneración, pero será una situación un poco más extraña. Y luego la horquilla de potencia obligatoria a instalar, mínimo 30 kilovatios, máximo 100 kilovatios. Y por último, lo he dejado para el final, precisamente por lo que os decía al principio, sería el resumen un poco de todo, la H0, donde hacemos el balance del consumo, vemos la energía, veremos los límites. Bueno, primero vamos a ver el ámbito de aplicación, afecta a nuevos, a intervenciones en existentes, donde en ampliaciones, cuando se incremente más de un 10% de la superficie o del volumen construido, o cuando la superficie útil ampliada supere los 50 metros, un poco en relación con lo que veíamos de los otros para los edificios de menos de 50. Los cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 metros, y las reformas con el valor este que ya veíamos desde antes del 25% que afecte a más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica, ¿vale? Las exigencias obtenidas en ampliaciones, cambio de uso son de aplicación respectivamente a la parte ampliada, lógicamente, y en las reformas, las referidas a este apartado son de aplicación al conjunto del edificio. Se excluyen los protegidos, los de menos de 2 años de uso previsto, los industriales con las limitaciones que os contaba antes y los aislados útil inferior a 50 metros. Los indicadores de control, pues esto sí que ha cambiado. Recordáis que teníamos solamente el límite de consumo de energía primaria no renovable en residencial privado. En otros usos teníamos como frontera en la obtención de la calificación B en el consumo en el indicador de primaria no renovable. Y ahora tenemos un indicador de primaria no renovable y un indicador de consumo de energía primaria total, ¿vale? El de residencial privado no plantea mayores problemas y el de uso distinto al residencial privado es que tiene un factor fijo con un sumando y luego tiene el coeficiente del factor este de la carga térmica media, ¿no? Que es el que os he contado al principio. Esa carga interna media se refiere a una semana tipo, se obtiene en vatios metro cuadrado, referido a la carga sensible de la ocupación, a la carga sensible de la iluminación y a la carga sensible también, bueno, que no puede ser de otra forma, de los equipos, ¿vale? En realidad el apellido de sensible solamente está puesto para los ocupantes porque son los que podrían hacer las dos aportaciones, sensible y latente, ¿vale? Esa carga interna media, no sé si os lo he comentado al principio, hay un ejemplo de cálculo también en el anejo A, en el de terminología, viene un ejemplito de cálculo, ¿vale? Y por último, y ya para terminar, que he ido bastante rápido, la modificación de la propia definición del edificio de consumo de energía casi nulo, que antes se refería en el documento que está en vigor ahora mismo al cumplimiento íntegro del DBHE. Y con esta modificación, el título lo podría conseguir cualquier edificio nuevo o existente que cumple la exigencia del H0.
y está un poco en relación con esa idea que os contaba, ¿no? de corolario, de resumen final de lo que es la H0 para edificios nuevos, que cumpla las condiciones de exigencia de la H0 para edificios nuevos y puede ser cualquier edificio nuevo o existente. ¿Vale? Bueno, y esto en cuanto a la exposición. Y ahora, si queréis, hablamos o comentamos lo que me digáis, ¿vale? He ido muy rápido, yo creo. Si tenéis preguntas o me pasáis preguntas o alguien quiere que desarrolle un poco más alguna cuestión, que me lo vais diciendo. Sí, bueno, ahora me empiezan a llegar preguntas, vale. A ver, Diego dice, entiendo que por lo tanto en permeabilidad al aire tendremos que hacer un ensayo blower door sí o sí. Yo creo que en edificios de cierto... Vamos a volver al blower. Yo creo que en edificios de cierto tamaño, pues a lo mejor no, bueno, va a andar justo. Nosotros los que hemos tanteado más, que son ejemplos de viviendas pequeñas, nos da problemas siempre, ¿vale? Porque vamos con valores de compacidad muy bajos y valores muy, aunque son altos, pero aquí no nos sale de ninguna forma. Con ese voy a ver si lo puedo abrir aquí y me lo paso ahí, para que veáis lo que os digo. Vamos a verlo aquí ahora un momentito, esperad, voy a abrir, que lo tengo abierto, pero aquí. Vamos aquí a la... Bueno, esto está al final en realidad, está al final del todo, es la última página. ¿Veis la fórmula que os he puesto? Bien, fijaros, esta expresión, ¿qué ocurre? Que para este valor del CO, del el caudal estimado que te permite, solo hay dos opciones para la parte opaca. O es bueno o es malo, o 29 o 16, con lo cual, si no te sale de aquí, no te queda otra. Y nosotros en todas las viviendas pequeñas no podemos justificarlo casi nunca por el cálculo analítico, ¿vale? Es un problema. A ver, más preguntas. Dice, lectura transversal de H1, N50 y HS3, consideraciones. Condensaciones. Limitación aún mayor de las infiltraciones, lo que lleva a más mecánica de ventilación. Para climas templados húmedos no es hacer un vagón con hostias. Gracias. A ver, el problema que se plantea siempre con la ventilación, y lo mismo me dicen mis alumnos, vamos a ver, si estamos en ahorro energético, que quiero decir que tenemos unas tasas de ventilación del HS3 que son exigentes y luego estamos poniendo toda la carne en el asador limitando la permeabilidad incontrolada. Pero yo creo que eso es bueno, quiero decir que nosotros lo que tenemos que hacer son edificios de una cierta estanqueidad, también ojo con el clima, lo que os decía al principio, y saber exactamente el aire que renovamos. Y ya os digo, con esta modificación tenemos que ir pensando en recuperadores de calor también en el residencial, porque si no, ya la parte de transmisiones, la transmitancia de los cerramientos, ya está, toda esa parte, ya sabéis que cuando hablamos, por ejemplo, de calefacción, las pérdidas de calor que tenemos son básicamente tres. Las pérdidas por transmisiones en la envolvente, elementos opacos, los puentes térmicos, que no hemos hablado de ellos, pero son muy importantes, aquí no se hace ninguna referencia específica, y nos queda la ventilación. La parte de transmisiones y puentes térmicos ya no es que la hayamos mejorado, es que vais a ver que ahora vamos a tener niveles de aislamiento de 16 centímetros o de más, depende de dónde estés trabajando, pero en cuanto te vayas a una zona climática un poco severa, estaremos en niveles de 16, 18 centímetros, cosas así, ¿no? Con continuidad perfecta, no sé qué. Esa parte está muy trabajada. Con niveles de ventilación como los que tenemos, esa otra parte, que puede ser casi el 50%, es la que nos queda. Con lo cual, id pensando en gastaros 2.000 y pico euros en un recuperador de vivienda porque no nos va a quedar más remedio.
Sí, dice Junquera, entonces volvemos al Passive House. Hermeticidad nos obliga a ventilación mecánica con recuperador de calor. Yo creo que sí. Yo creo que del recuperador en viviendas no nos va a librar nadie. Si queremos edificios con valores bajos de demanda y ya eh, cuando trabajas para la administración, ya ahora en los pliegos ya estáis viendo que en los pliegos toda esta parte tiene una importancia tremenda y todo el mundo está pidiendo que su edificio sea ejemplar en todo. Entonces, si no controlamos la ventilación, ojo también con los valores de estos recuperadores, que ese es otro tema. Decimos, bueno, tenemos, ya sabéis que hasta ahora en Hulk la única forma de meter un recuperador era traducirle a Hulk con la parte de aire que no era renovada, ¿no? Que a través de un recuperador, al final es una proporción, el recuperador lo que hace es recuperar una cierta cantidad de temperatura o de energía y lo podíamos traducir en una parte del volumen que es totalmente tratado, que entraría en condiciones neutras respecto al aire interior y una parte que no es tratado, que es la que metíamos en esa parte de ventilación. ¿Vale? Ahora ya Hulk ya tiene la opción de marcar recuperador. Os decía que ojo con los rendimientos de recuperación que dan algunos fabricantes, ¿vale? Porque son en condiciones como el consumo de los vehículos, en condiciones óptimas y hay que indagar un poco más y ver cuál es el rendimiento real, estacional de ese recuperador, ¿vale? Más cuestiones. A ver, vengo aquí. Dice, si trabajamos con recuperadores de calor, ventilación controlada, las posibilidades de condensaciones superficiales están muy limitadas, ¿verdad? Mm, ah, no sé por qué lo dices. Por la temperatura media del aire. Si entra como aire neutro, en principio sí, ¿vale? Es decir, tenemos una temperatura media, menos contraste térmico del aire de entrada, entonces las temperaturas superficiales influirán menos respecto a ese aire. Pero, también dependerá de si el recuperador es estático o entálpico, si recuperamos también humedad o calor latente o no, ¿vale? En principio sí, por lo menos no va a ser peor. Más. Al final, lo de las condensaciones superficiales eh, depende más, depende del aire interior, lógicamente, del contenido de humedad que tengamos ahí dentro, pero depende mucho de las condiciones del aislamiento de la parte donde nos va a condensar unas deficientes ventanas o incluso nosotros estamos hartos de ver en rehabilitación en encerramientos teóricamente decentes, pero en zonas poco ventiladas, detrás de los cabeceros de la cama y demás, en zonas muy sobrecargadas, muy poco ventiladas, que sí que ocurre. Bien, a ver, consideran los elementos de cálculo de incidencia en el balance energético del edificio de relación directa en los paramentos exteriores, cómo y dónde. A veces tengo duda de si mejorando el aislamiento y una fachada muy soleada estoy mejorando o empeorando realmente, ¿no? En el cálculo del edificio. Sí, la propia absortividad de los cerramientos, tienes una pestaña muy poco trabajada en Hulk, que es que cuando editas los cerramientos tú le puedes indicar o bien el color de la fachada o bien la absortividad en un valor directo, ¿vale? Si lo haces por color, él lo interpreta y si lo haces por el valor, lo toma en cuenta. Sí, 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 lo tiene en cuenta. Sí, me pregunta Carlos Rodríguez las condensaciones intersticiales en el ejemplo de doble hoja de aislamiento. No, os comentaba que, que lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos un aire interior con un contenido de humedad que por temperatura estaremos en una humedad relativa media o no muy alta, pero que cuando atraviesa la primera barrera de aislamiento,
ahí se produce un descenso brusco, aunque sea poco, hay que valorarlo en cada caso, pero se produce un descenso de la temperatura importante. Ese descenso, si los que tengáis en la cabeza el psicométrico, trabajáis con él, ese movimiento horizontal de la temperatura seca nos eleva la humedad relativa y nos acerca a la curva de saturación. Dependiendo del espesor de esa primera hoja, puede ser un problema. ¿Vale? Puede ser un problema y que alcancemos la temperatura de rocío y que tengamos condensaciones después de esa primera hoja. Nos obligaría a poner una barrera de vapor. La barrera de vapor en fachada, bueno, pues es más delicado. Entonces, cuando tengamos esa doble hoja de aislamiento, aunque la primera sea pequeña, lo que os digo es que echéis siempre los cálculos, que utilicéis una aplicación de estas que hay muchas, que compongáis las capas y que veáis si ahí ya tenéis, o podéis tener condensaciones, ¿vale? Porque a lo mejor interesa o reducir un poquito esa capa de aislamiento o incorporar la barrera de vapor, si no queda otro remedio, ¿vale? A ver, Miguel Serrano dice, entiendo que ahora el cumplimiento de H1, al no tener en cuenta el calor perdido por la ventilación, es más fácil en edificios pequeños. A ver si entiendo. Entiendo que ahora el cumplimiento de H1, al no tener en cuenta el calor perdido por la ventilación, no entiendo por qué dices al no tener el calor perdido por la ventilación sí que se tienen. Ah, tú dices en el valor de demanda global, ¿no? Es más fácil en edificios pequeños, sí. Si controla los otros indicadores, entiendo que sí. No sé si he entendido bien la pregunta. ¿Qué opinas del programa de SG Sabe en relación con Hulk? Bueno, de Hulk, ¿qué os voy a decir? El DG, yo no lo utilizo mucho. Me lo bajé y lo tuve. Este es el que funciona con la simulación con SketchUp, con lo cual ya es una ventaja y será mejor. Lo que tenemos que reclamar es que Hulk tiene una ventaja, que es un programa oficial, gratuito y para todos. Y oficial, ¿no? Que está al día. Lo que tenemos que pedir es un poquito de inversión en esa aplicación y que haga un programa decente y que no dé tantos problemas y que con tan poca estabilidad y que muchas veces, nosotros esta mañana estuvimos peleando un buen rato con un edificio que daba problemas al calcular los sistemas y al final que había sido exportado con CIPE y al final era una tontería del tipo de que los caudales de ventilación estaban puestos con una coma. En cuanto le redondeamos los caudales de ventilación sin la coma, funcionó estupendamente. Ya cuando te sabes ese tipo de cosas, la versión que tiene a los nombres largos, a los símbolos extraños en los nombres, a las comas y a los puntos, que a veces en las exportaciones los confunde, es un problema. Yo, las referencias que tengo, yo el SG Sabe no lo he utilizado, pero las referencias que tengo de gente que lo utiliza, que lo ha utilizado bien, que está muy bien, vamos. Por razones obvias, yo ahora vivo solamente para el Hulk. Carlos Rodríguez Fuentefría. Esa barrera de vapor que comentas se colocaría por la parte caliente, es decir, junto a la plancha de pladur. Claro, la barrera de vapor tiene que estar en la parte caliente reteniendo el vapor de agua del ambiente antes de que atraviese el aislamiento. Porque una vez que lo atraviese, ya la humedad relativa ha subido y ya podemos estar cerca de la curva de saturación, que es donde se produce la condensación. Siempre en la parte caliente del aislamiento. Te digo, no voy a decir marcas comerciales, pero no haría falta ni siquiera colocarlo en el propio aislamiento. Hay paneles de cartón yeso, láminas de yeso que ya incorporan una barrera. Las hay en el mercado. Miguel Serrano, entiendo. Sí, en la demanda. Miguel Serrano me dice que me preguntabas antes lo del cumplimiento del H1. Sí, claro, en la demanda sí, porque ahora ya no hay un control que es lo que yo os comentaba antes, o ahora, perdón, en la demanda tenemos un valor límite, ¿vale? Ese valor límite, que por cierto ahí estaba la trampa esta que os comentaba, de cómo beneficiar al tipo más ineficiente, que es la unifamiliar. La unifamiliar que tiene un índice de forma malísimo. Entonces lo que se hacía, ¿os acordáis?
como está todavía en el documento. Tenemos un valor límite de demanda corregido con un factor partido por la superficie, ¿vale? Con lo cual, si el edificio es pequeño, imaginaros, me parece para Madrid, me parece que eran 2.000 partido por la superficie. Si la superficie son 100 metros cuadrados útiles, el valor límite de la demanda le incrementaba en 20, o sea, le poníamos una barrera a saltar muy alta, o sea, sin ningún problema. Mucha permisividad. Ahora eso ha desaparecido y se juega más con la compacidad, también a veces de una manera regular, pero sí que es cierto que ya no tenemos ese control global sobre la demanda y ahora controlamos elementos de la envolvente y la permeabilidad global y no sé qué. Entonces sí que es cierto. A ver, en NHE ahora, en el ámbito de aplicación, marca intervenciones en edificios existentes cuando se realiza un cambio de uso de más de 50 metros cuadrados. Eso significa que ahora tendrá que calcularse para cambios de actividad de locales, comerciales, hostelería. Sí, en algunos apartados sí, aunque mantenga el uso principal terciario, pero si hay cambio de actividad, sí. Me preguntaba Luis Ismael Carrera. Lucía Fernández, la barrera de vapor es recomendable. A la hora de la ejecución pienso que es complicado que la barrera sea continua y por lo tanto efectiva. Totalmente de acuerdo. Ese es uno de los principales problemas. La barrera de vapor es recomendable. Y a mí en fachada no me gusta porque no transpira, no funciona del todo bien, aunque está pensada solamente como barrera de vapor, pero si la podemos evitar, a ver, no nos engañemos, si vamos a aislamiento, lo ideal, lo que nos enseñan a todos en las escuelas es que si tú puedes colocar el aislamiento pasante entero, como dicen también los Passive House, ¿no? Trazando una línea por todo el exterior sin levantar el lápiz de manera continua, anulando todos los puentes térmicos y dejando los puentes térmicos a resolver simplemente los inevitables de entornos de huecos y demás, pero todos los que son frentes de forjado, esquinas y demás, esa sería la situación ideal. ¿Qué ocurre? Que vamos a espesores ya que es difícil componerlos en una sola hoja, ¿vale? Pero aunque yo he visto, hace poco cuando montaron aquí los de Passive House, yo creo que eran, una nave aquí en Madrid de demostración de sistemas y demás, y estaba en plena construcción y estaban pasando por el exterior 20 centímetros de EPS, ¿eh? O sea que, bueno, siempre es mejor solución esa que partirlas en dos hojas los aislamientos, porque te aparecen esos otros problemas. A ver, en una ampliación de edificio para instalación de un ascensor y pasarela de acceso por el exterior. A ver, una ampliación de edificio para instalación de un ascensor y pasarela de acceso por el exterior. Sería de aplicación, a ver, ese le puedes dejar fuera de la envolvente, lo que comentábamos al principio aquí. ¿Vale? Que yo puedo dejar fuera de la envolvente perfectamente yo creo que estaba aquí al principio. Vamos a buscarlo. Dice, podrá excluirse espacios tales como espacios habitables que vayan a permanecer no acondicionados durante toda la vida del edificio. Si esos espacios no van a estar acondicionados, los que tú me dices, los puedes dejar directamente fuera de la envolvente, aunque sean habitables, como escaleras, ascensores o pasillos no acondicionados. No acondicionados, ¿vale? Eso es importante. Ah, H1. Si la situación es esta, sería un espacio habitable, ¿vale? Tendrías, en ese caso, lo que pase por fuera tiene que cumplir H1, transmitancias, y luego limitación de descompensaciones si hay algún espacio, algún cerramiento, alguna partición interior que lo relacione. Sí, sí, la H1 sí. Tienes las otras ventajas de la definición de la condición de la envolvente, pero nada más. A ver, será casi obligatorio, entiendo, obligatorio.
Obligado. Tener en cuenta la refrigeración de una vivienda en climas como el gallego. La refrigeración, yo os ponía, yo soy gallego, no le he dicho todavía. Yo soy de Trives, de la provincia de Orense, que es un clima D2. Por altitud me faltaban 50 metros para ser E1. Y, joder, y tenía que poner refrigeración en el proyecto. Eh, es así. Bueno, no hemos hablado de los sistemas de sustitución. Ya sabéis que cuando no lo ponéis, podéis poner hacer en la simulación no poner sistemas y os pone un sistema de sustitución la aplicación de cálculo, ¿vale? Los rendimientos que aplican son malos y lo que ocurre es que cuando tú pones el sistema de refrigeración, pues mejora tu calificación. En este caso, la calificación energética y el consumo, porque estás metiendo un sistema, a poco que sea regular, mejor que el que tiene por defecto, ¿vale? Carlos Rodríguez, ¿crees que ya tenemos que empezar a olvidarnos del sistema constructivo típico de dos hojas separadas por cámara de aire? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo pensar en el espacio que vamos a consumir a ver, ahora mismo también es cierto que se está abriendo un campo nuevo de aislamientos que consumen menos espacio, ¿vale? Y eso dentro de poco empezará a funcionar. No estoy hablando de los reflectantes. No sé si conocéis los aislamientos estos reflectantes de multicapa, que pueden servir en algunos casos, pero son sobre todo más eficientes por el interior como reflexión de la radiación infrarroja de calefacción para mantenerla dentro. Como un aislamiento de elección en obra nueva no lo veo, ¿vale? Pero se está trabajando en otros materiales. Con lo cual ahí, porque sí que es cierto que hemos llegado a un momento en que la sección que tienen los cerramientos exteriores empieza a ser ya un problema porque eh, consume una cantidad de espacio tremenda. Entonces, por ese lado habrá cambios. Pero la solución convencional de la cámara y el aislamiento que podamos meter en cámara, con los espesores que ahora manejamos, yo ya lo veo poco eficaz, ¿vale? Son sistemas más complejos, fachadas ventiladas, a lo mejor sí que combinando la fachada ventilada con un trasdosado interior sí que puede funcionar bien. Bueno, algo así. Eh, Nuevos materiales aislantes de poco grosor, del tipo, a esto me refería, ¿vale? Son útiles para las nuevas exigencias. ¿Cómo se introducen en los programas de cálculo con Joule, C3X, etcétera? Tienes que tener la ficha de las características del material, bien todos los parámetros, o bien los podrías introducir por resistencia térmica, ¿vale? Como el cálculo de la condensación lo vas a hacer por tu cuenta, lo que pasa es que si lo introduces, ya sabes que cuando creas el material tienes dos opciones por parámetros, cada uno, todos los parámetros higrotérmicos del material, o introducirlo con un espesor fijo con resistencia térmica. Lo puedes meter así sin ningún problema. Galicia varía mucho según la provincia. Fíjate lo que te estoy contando yo. En Tribes, que ya te digo que nos morimos de frío todo el año. Yo en agosto he pasado frío, pero frío. Yo duermo en Tribes con edredón en pleno mes de agosto y julio. Y entonces, y 20 kilómetros más abajo, estás en la rúa o estás en el barco, que es una vega, que tiene unas temperaturas que se parece muchísimo a un clima de verano extremo. ¿Crees que va a aumentar mucho el precio de la construcción con el cumplimiento del nuevo CTE? Esta es una buena pregunta. Ya hay estudios y en principio sí, pero mucho tampoco. Quiero decir que habrá una ligera repercusión, sobre todo en lo que se refiere, yo creo, más indirecta, en el sentido, por ejemplo, lo que os decía, de que penséis en gastar los 2.500 euros en el recuperador de calor para una vivienda, porque en aumento de aislamiento ya veníamos de niveles importantes. Tampoco va a ser una cosa del otro mundo. El tema del ensayo, del blower, por ejemplo, que también va. Sí, al final, a ver si cuando esto ya esté más avanzado habrá estudios más serios del valor de repercusión, pero vamos, va a incrementar seguro.
Y lo que os decía, sobre todo de manera indirecta, en decisiones de proyecto, ¿qué vas a decir? Pues tengo que poner el recuperador, sí o sí. Ellos no te lo están exigiendo, es decir, no es una condición obligada, pero para conseguir esos objetivos, si no quieres irte a construcciones de castillos con espesores enormes, pues aparte que ya os digo que llega un momento, pasa como con los vidrios. Ya estamos en el puntito este de dar el salto al vidrio triple en los climas extremos de invierno. Nosotros estamos haciendo las simulaciones de un edificio en Pamplona y con el vidrio doble, ojo, con transmitancia de 1 vatio metro cuadrado Kelvin, ya estamos teniendo problemas. Y estamos metiendo en la simulación vidrios triples de 0,5 de transmitancia, ¿vale? Y luego jugando como puedes con el factor solar, que no es fácil, porque también necesitas lo otro. ¿Por qué no veo viables los aislantes termorreflexivos multicapa? No es que no los vea viables, son también, ojo, actúan como barrera de vapor y a lo mejor es un prejuicio mío. A mí me ha funcionado incluso para detener condensaciones y puestos por la cara interior como elemento, al final actúa como un reflectante de la infrarroja de la calefacción para mantener el calor dentro. No sé, le veo esas limitaciones que tienes que tener en cuenta, también eso, que es una barrera de vapor que impide la transpiración efectiva y por lo demás, me lo preguntaba Javier Rodríguez, no lo sé, yo lo he utilizado, los he utilizado, pero en rehabilitación, ya os digo, cuando necesito consumir poco espacio, ¿vale? Entonces, los montamos con una perfilería, siempre su funcionamiento va mejor con la doble capa en las dos caras del material, que tenga la doble capa para la convección ahí y, y funciona bien, incluso trenzados, haciendo la cámara trenzada a un lado y a otro para incluso ahorrar espacio simplemente con un perfil. Yo sé que, por ejemplo, en Galicia se coloca mucho en cubierta, que yo en cubierta no lo he utilizado. Francisco Javier Díaz, ¿a qué tipo de aislamientos nuevos te refieres? Pues a estos derivados del grafeno, del no sé qué. Hay un montón de materiales ahora en investigación que consiguen aislamientos con muy poco espesor. En el H5, en la volatilidad de contribución fotovoltaica, marca que los parkings subterráneos contabilizan superficie para llegar. Sí, sí, computa la superficie de los parkings. La edificación se ubica sobre pilotis y el parking se encuentra totalmente abierto. Entonces, yo creo que ahí, si el parking está totalmente abierto, porque dice, vamos a volver allí. A ver, vamos a volver aquí. Y excluye las zonas exteriores comunes, que ahí te podías acoger a esa parte. Tendría más la consideración de zona exterior común, ¿vale? Aunque sea destinada a aparcamiento. Pero yo entiendo que es cuando la superficie es cerrada, construida cerrada. Beatriz Martínez, ¿los aislamientos insuflados en cámaras para rehabilitación se contemplan? Sí, quiero decir, a mí me parece una buena opción. No las espumas de poliuretano, que ya sabéis que ahora han entrado en la mala prensa también, con razón, además, porque es un material que tiene muchos problemas, pero... Espera, que se me apaga esto. Pero es aquí, a ver, si me deja pulsar aquí. A ver si se me va a apagar, que no sé cómo apagar esto. No me deja. Bueno, espero que no sea un problema esto. Bueno, contesto porque si no. Los insuflados. Sí, hay alternativas muy buenas como la borra de lana mineral, por ejemplo, que además no necesitan tanta exceso de presión, que ya sabéis que el otro provocaba algún problemilla de ese tipo. Y a mí me parece muy buena opción en rehabilitación, pero tienes que tener la cámara y tienes que tener la cámara de dimensiones suficientes, ¿vale? Porque las cámaras que tenemos no nos garantizan
no nos garantizan los niveles de aislamiento que necesitamos, ¿vale? Más preguntas. Voy para arriba. Aquí. Aislamiento de todos estos tipos, reflexivos, conectivos y conectivos, fachada ventilada, en combinadas, pero no sé si con cerramiento en funcionamiento combinados, pero no sé si son sustitutivos, es decir, mucho XPS no es mejor que algo de XPS y reflexivo. Sí, los combinados. Es un poco la idea del reflexivo, ya sabéis que está compuesto de hojas, que cada una tiene una misión específica. Efectivamente, en Galicia lo usamos más en cubierta, sí, yo lo he visto, para impedir que el calor entre. He oído que se utiliza también para devolver calor al interior. Esto es cierto, sí, es lo que comentaba. Su capacidad de reflexión lo que hace es devolver ese calor, esa radiación infrarroja de la calefacción hacia el interior. Viviendas pareadas, dos alturas. Estructura de hormigón armado, 150 metros cuadrados de superficie. Útil vivienda. Viana do Bolo, hombre, al lado de mi casa. ¿Qué sección tipo de cerramiento de fachada propondrías? Viana. Viana es frío, ¿no? Viana es muy frío. Mm, superficie útil, vivienda, dos alturas. Pues a lo mejor con yo creo que ahí cumplirías también con un aislamiento convencional. Quiero decir, tendrías, a lo mejor ahí necesitas como 10 centímetros. Lo que pasa es que yo ya he aprendido a combinar lo que hablábamos aquí, no centrarme solamente en un elemento de la envolvente, sino a combinar. Fijaros que ahora es muy importante, por ejemplo, las transiciones. Cuando definimos la envolvente, si tú tienes un pequeño sótano, dejarlo dentro o dejarlo fuera, a veces es mejor la relación con el terreno que con el aire exterior. Aquí, en Viana de Bolo, pues por a lo mejor un elemento resistente y un aislamiento pasante por el exterior a modo de SATE, con un acabado. También luego depende de qué tipo de fachada vas a hacer, si vas a trabajar con piedra, que por esa zona es bastante habitual, igual que por la mía, que se trabaja mucho con granito, entonces la solución no podría ser por el exterior. Y en ese caso tendrías que ir a doble hoja. No a doble hoja, si vas a una hoja de granito por el exterior por gravedad, me parece que vosotros que conoceréis mejor la piedra, pero como mínimo necesitas 11, 12 centímetros de sección de piedra para poderla colocar por gravedad. Entonces luego ya colocar el aislamiento y el trasdosado interior, una solución tradicional, pero a lo mejor con 10 centímetros, incluso en estas condiciones de renovación, si la cubierta la controlas bien y tienes un espacio, por ejemplo, el espacio de transición del bajo cubierta, muy importante en este clima, y la envolvente la llevas por dentro y ese espacio se queda fuera, seguro que funcionaba. Para el caso de una vivienda unifamiliar, la superficie útil es exclusivamente la acondicionada. Bueno, ahora ya tenemos las tres categorías: habitable, acondicionado o no acondicionado. ¿Podría quedar fuera superficies de garaje, instalaciones, etcétera? Sí, pueden. De hecho, tenéis que aprender a jugar con eso, hacer la prueba, ¿vale? Hasta que ya vas cogiendo la rutina, decir, ¿qué gano? ¿Qué gano dejándolo fuera o incluyéndolo dentro? Si lo incluyes dentro, la envolvente va por fuera, a veces simplemente por razones constructivas. Tengo el garaje adosado al edificio y por no interrumpir la solución constructiva que le voy a dar al resto de la fachada, le doy continuidad en el garaje, ya sé que es más caro, pero resuelvo la envolvente toda entera. Entonces ya lo meto dentro. O no, o lo dejo fuera como un espacio no habitable y entonces tendré que resolver la relación o la envolvente por fuera del garaje. En el otro caso, si llevo la envolvente por fuera del garaje, tendré que controlar también la relación, la partición entre garaje y vivienda, ¿vale? Pero sí que lo puedes dejar fuera. Y esas pruebas ahora tenemos que acostumbrarnos a hacerlas, con las instalaciones, con el garaje, con el sótano, con el bajo cubierta. ¿Qué me interesa más, meterlo dentro o fuera en cada caso? ¿Vale? Bien, pues si no hay más preguntas, agradeceros muchísimo que me hayáis prestado atención y por mi parte encantado y me hubiese encantado hacer esto
en directo allí, pero están las cosas que no puede ser. Desearos lo mejor, que os cuidéis mucho y a ver cuándo me dejan ir a Galicia, que lo estoy deseando. Y me parece que va para largo. En relación con el riesgo de condensación, es un cerramiento con doble aislamiento, eh, una primera capa de 10 centímetros de XPS en interior de cámara y una segunda exterior con SATE de 5 centímetros, supongo que de EPS. ¿Sería recomendable reajustar los espesores? Sí, yo me llevaría todo lo que pudiera fuera. Vas a mejorar los puentes térmicos, vas a limitar la posibilidad de condensaciones en la hoja interior, todo va a funcionar mejor, ¿vale? E incluso el XPS, yo en fachada lo uso poco, me gusta más la lana, pero bueno, si es una, tampoco quiero decir que no tiene ninguna contraindicación tampoco mucho más allá. Muchas gracias, ánimo. Gracias, Diego. Gracias, Arturo. A ver si esto pasa pronto, ¿vale? Y me puedo tomar un pincho de empanada y una cerveza en mi pueblo no muy tarde. Mucha suerte a todos. Cualquier cosa que os surja, se lo he dicho a Rocío, si os surge alguna duda y se la pasáis a Rocío y ya me lo traslada y yo por correo os contesto encantado de la vida, ¿vale? Que siempre es más fácil teniendo la información delante, porque muchas veces así puedo meter la pata también, ¿vale? A ver, aquí, ¿qué opinas de la hoja de cálculo para condensaciones condensa? Yo no la he utilizado. Sé que está, pero no te puedo decir porque no la utilizo. Yo soy muy de la vieja. Yo me fabrico todas mis hojas de cálculo en Excel y tengo hojas de cálculo para todo porque las trabajo con los alumnos y la verdad es que programas informáticos en el estudio lo utilizan pues los típicos, los TIPE, ahora los Revit y todo esto, pero yo sigo haciendo muchas cosas a mano y las hago yo las aplicaciones en Excel. Este año sin nieve en Tribes, es verdad. Es verdad, sí, sí. Cayó un poco, porque mi hermana vive allí y hablo todos los días con ella, y cayó unos días, pero nada, arriba no se mantiene. Lo dicho, muchas gracias a vosotros. Gracias, gracias. Ánimo también para vosotros, sí. Graciñas. Ya nos vemos por ahí. No, podía. A ver, esto merecía unha disculpa. Non falei en galego todo o rato porque non podo yo, porque a miña generación, desgraciadamente, a formación que tuvemos en galego é moi limitada, é moi da calle e non me considero ilustrado, de verdad, nin, nin con recursos suficientes para falar todo o rato en galego en cuestiones técnicas. Pido disculpas por eso. Moitas gracias a vos.